Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas noticiosos más trascendentes en el país y en el resto del mundo. Gracias por su compañía y juntos vamos a hacer este ejercicio de pasar revista a las informaciones. El tema del tránsito en República Dominicana, las medidas, que sí, que no, que tampoco, las experiencias del primer día del mes, cuando se anunció el inicio. Voy a comentar algo sobre ese tema. El proyecto del etiquetado frontal, interesante, y coloca nueva vez los intereses y la salud enfrentados, los intereses económicos y la salud. Ya veremos. Igual que el tema de SENASA, el gobierno ha garantizado que SENASA sigue operando, que no va a tener problema, que le resulta más costoso al gobierno, ciertamente, pero que es un proyecto, un plan, un programa que no tiene retroceso. El impuesto del 1% a las remesas que vienen de Estados Unidos va a tener su impacto. Eso lo voy a analizar con Carlos Cuello a lo largo de la segunda parte de esta emisión de Oye País. La ciudad colonial, señores, para septiembre del año que viene estaría terminado. Es la fecha que ha hablado el ministro de Turismo. Yo voy a hablar un poquito sobre ese tema porque yo conozco algo de los antecedentes y cómo ha ido el transcurso de estas reuniones, de estos trabajos para rehabilitar la ciudad colonial. Dos proyectos, el Código Laboral, el Código Penal, ahí en el Congreso, todavía dando vueltas. Parece haber una luz al final del túnel. El cierre de la USAID, definitivamente dispuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Marco Rubio dio explicaciones del porqué de esta decisión. El porqué de esta decisión. Mi columna de esta semana la dedico a el plan anunciado por el Indoter para dominicanizar la radiodifusión en las provincias a todo lo largo del límite divisorio entre Haití y República Dominicana. Estos y otros temas después de la pausa. Con el propósito de reforzar la eficiencia y control en la gestión de recursos públicos y garantizar un manejo responsable de bienes como medicamentos, alimentos crudos, materiales de oficina y suministros médicos, la Contraloría General de la República Dominicana instruyó a todas las instituciones públicas a realizar un inventario general de bienes de cambio o de consumo al 30 de junio de 2025. Félix Santana García, Contralor General de la República, manifestó que esta iniciativa cumple con el marco legal vigente y responde a las expectativas de la ciudadanía de una gestión pública transparente y efectiva, adherida a las políticas de transparencia del presidente. La Asociación de Bancos Comerciales informó que está trabajando con las entidades financieras para que los familiares de personas fallecidas puedan acceder a un monto superior a los 9.593 millones de pesos, los cuales se encuentran en más de 123.000 cuentas restringidas hasta que se cumplan los procesos legales. El sector bancario desempeña un papel de guardia y custodia de los recursos de los depositantes y para la devolución de los fondos en las cuentas de personas fallecidas se sigue un proceso riguroso cuyo objetivo principal es proteger el patrimonio del cliente y asegurar que se desembolse únicamente a los legítimos sucesores, expuso la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, ejecutó la Operación Jaguar, una ofensiva contra una red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y sicariato internacional
logrando el arresto de 10 personas en múltiples allanamientos realizados en la provincia Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y Santiago. La operación desarrollada bajo la Dirección General de Persecución del Ministerio Público contó con la participación de 35 fiscales y con más de 300 agentes, incluyendo 63 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, más de 170 policías y efectivos del Ministerio de Defensa con el apoyo de la Fuerza Aérea Dominicana. La administración del presidente Donald Trump podrá contar con un presupuesto superior a los 170.000 millones de dólares durante los próximos 4 años para su política migratoria, de acuerdo con la nueva ley del paquete fiscal que fue aprobada por el Senado de Estados Unidos y que ahora será enviada para discusión a la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano tiene mayoría. Se contempla un aumento del presupuesto destinado al Buró Federal de Investigaciones FBI a 8 veces su valor actual y de los fondos de la Agencia Antidrogas DEA a 13 veces el valor actual. El Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendió los envíos de ciertos tipos específicos de armamento que Washington había prometido suministrar a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden, informó Político, citando a 3 personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con la fuente, se trata, entre otras cosas, de proyectiles de artillería, misiles de defensa aérea y municiones de precisión. El medio indicó que la decisión fue tomada debido a la preocupación por la reducción significativa de las reservas de armas estadounidenses. En concreto, el jefe de la política del Pentágono, Elbridge Colby, impulsó la medida tras una revisión que reveló que el número total de esas municiones va disminuyendo, detallaron los informantes. El presidente de Irán ordenó suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica después de que ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpearan sus instalaciones nucleares más importantes, limitando probablemente aún más la capacidad de los inspectores para monitorear el programa de Teherán, que había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos al grado armamentístico. La orden de Masoud Pezeshkian no incluyó plazos ni detalles sobre lo que implicaría la suspensión, pero el ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi señaló en una entrevista con CBS News que Teherán estaría dispuesto a continuar las negociaciones con Estados Unidos. Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Vilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano, Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Justifica el Intran que no se había hecho la promoción debida para iniciar el proceso de las prohibiciones de doblar a la izquierda en varias avenidas del Polígono Central. El plan se iniciaría este martes, día 1 de julio, en la avenida Lope de Vega. 3 intersecciones con prohibiciones de doblar a la izquierda. La Fantino Falcó, viniendo viniendo de norte a sur, la Gustavo Mejía Ricard. Subiendo de sur a norte,
caramba, a mí siempre se me olvida esa calle. Bueno, la que está entre la Gustavo Mejía Ricard y la Rafael Augusto Sánchez. Y la otra es la Fantino Falcón. No se va a poder doblar a la izquierda. No habían puesto los letreros. La gente no sabía cómo era el tema. Los policías de tránsito a veces se puede, no se puede doblar, pero no, pues no, bueno, yo no sé bien cómo la... Nada, se abortó la medida y se pospuso para iniciarla en el fin de semana. El fin de semana es cuando menos tráfico hay, sábado y domingo, por ejemplo. Domingo ni se diga, pero será cuando va a comenzar a implementarse. El tema de los horarios en las oficinas públicas, que se iban a hacer 3 horarios. Un horario que entraba a las 7, un horario que entraba a las 7:30, un horario que entraba a las 8. El de las 7 saldría a las 3 de la tarde, el de las 7:30 saldría a las 3:30 y el de las 8 saldría a las 4, como está establecido ahora. El de 7 y 7:30, el 70% de los empleados, el de las 8, el 30% restante. Pero la mayoría de las entidades públicas no habían hecho esa decisión de quiénes van a estar en tal horario, quiénes no lo iban a hacer. Eso hace ya como 2 semanas que se anunció el gran plan y que se había hablado y que hubo la resolución del Ministerio de Administración Pública indicándoselo a las entidades públicas. No se había hecho, se ha hecho. Entonces eso fue, ayer todo el mundo llegó a su hora de trabajo. A mí no me han dicho nada, yo llegué a mi hora de trabajo. Vaya usted a ver. Lo que sí están aplicando es la fiscalización, poniendo multas, llevándose los vehículos que están mal parqueados en el polígono central, donde no están pintadas las crucecitas, las rayitas donde deben parquearse los carros, a un lado de la calle. Lo cual es lógico para desentaponar las calles. Ahora, ¿dónde rayos se parquea la gente? ¿Dónde rayos se parquea la gente? No hay parqueos públicos. El polígono central ha sido copado por grandes torres. Lo que era una casa se convirtió en una torre de 20 apartamentos. Lo que era una casa se convirtió en una torre de 20 apartamentos con 20 familias. Muchas casas se convirtieron en restaurantes, en plazas comerciales, donde entra la gente que van a la plaza comercial, en colegios, en todo tipo de negocios, donde en una casa le ponen de frente 3 parqueos, prácticamente en la acera. Los demás vienen y se lo entregan a un valet parking. ¿Qué hace el valet parking? Va a una calle aledaña, ahí adelante, ¡pap!, y parquea el vehículo. Y lo hacen porque no tienen dónde parquearlo. Y lo hacen porque la gente tiene temor a caminar en las calles, principalmente en horas de la noche. Pero en el día, las aceras, las condiciones ambientales y de seguridad pública no son amigables. La gente tiene miedo porque le pasan los motores por al lado y creen que le van a robar el celular, hablando de los robos de celulares, que le van a quitar la cartera a las mujeres que andan con ella por fuera. Y sabrá Dios, hasta un golpe le dan, hasta un tiro a cualquiera si trata de resistirse, y aún si trata de resistirse. Entonces, eso sí están aplicándolo, fiscalizándolo, porque eso representa multas. Y la gente de la DGCET, en este caso entra la Intran también, tienen sus cuotas. Entonces, algo hay que hacer. Y apoyamos que hay que hacer algo, pero hay que hacerlo juiciosamente. Hay que hacerlo de una forma racional. Hay que hacerlo de una forma correcta. Y ya, con tanto que se ha hablado, el primer rebalón, la primera semana que debió aplicarse, el primer rebalón, ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo confiar en esas medidas?
El polígono central fue llenado desde la semana pasada, incluyendo el fin de semana, con muchos jóvenes vestidos de DGC. Yo no sé si son DGC porque no tienen si tienen entrenamiento o no. Que están en las esquinas nada para que vean que hay agentes. Y se forman los coyotes, se tamponan en las esquinas, se bloquean, hacen las marallas, los motoristas siguen haciendo lo que les da la gana, se meten en rojo, los semáforos andan entre los carros, vienen en vía contraria. Y ellos no hacen nada porque ellos no están para eso, ellos están ahí como figuras decorativas para que vean que hay agentes de la MED. Porque han puesto en las vallas que hay por toda la ciudad está llena de vallas, de letreros. Una cosa que había sido descontaminada visualmente la ciudad en la gestión de Roberto Salcedo en el ayuntamiento. Eso se ha ido prostituyendo, y ya está llena de vallas. Y hay con fotografías de una agente muy bonita vestida de AMET y dice 700 agentes más. Eso es propaganda. Eso no es información, eso es propaganda. ¿Qué le costaba haber impreso, pienso yo, 100.000 volanticos de este tamaño, una hojita de este tamaño, lo que llaman flyer? Eso no cuesta nada. Y a esos agentes que están ahí parados sin hacer nada, haberlo puesto en las esquinas o previo a las esquinas, por ejemplo, en la calle López de Vega, donde iba a comenzar el tema de en 3 intersecciones no doblar a la izquierda. Allá arriba, allá abajo, poner, y a los conductores a entregarle un flyer de eso. Donde esté marcado, por aquí se va a doblar, pero para usted doblar por aquí, como no se puede, usted debe seguir derecho, doblar aquí, hacer esto, lo que tiene que hacer. Dirigido en las intersecciones donde se van a distribuir esos flyers, por ejemplo. Y si quieren hacer uno más general, pueden hacerlo así, abierto. Y arriba está el de esta intersección y abajo está todo el polígono, lo que se está haciendo en diferentes calles. E indicándole a la gente cómo circular para no llegar a la esquina. Ah, no se puede doblar a la izquierda, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, hasta que sea una norma y la gente se acostumbre a que debe ser así. Si no, miren lo que pasa en la avenida Winston Churchill. La avenida Winston Churchill entera, desde la 27 de febrero, hasta donde está el multicentro, después de la Gustavo Mejía Ricard, no se dobla a la izquierda en ningún sitio. No se dobla a la izquierda. Mucha gente que ha aprendido el tema sabe que debe ir a la siguiente esquina o en la esquina anterior y sabe por dónde irse y pues no está marcado en ningún sitio. La gente ha aprendido a hacerlo buscándose la forma de poder doblar ahí. Pero una gran cantidad lo que hace es que dobla a la izquierda. Se mete, se bloquea en la esquina hasta que cambie el semáforo y cruza. Y no pocas veces provocan entaponamientos y doblan en U y hacen todo eso. ¿Por qué? Y provocan hasta choques. Hasta choques. Gente que va caminando, que cruza la acera, porque hay gente que camina en el bulevar de la Churchill y le han dado golpes los carros, los motores. Porque no hay una indicación de cómo usted buscar la forma de entrar a la intersección, a la calle que va, si no se dobla a la izquierda, cómo subir a la calle siguiente, doblar a tal sitio a la derecha, y llega a esa calle. O antes de llegar, cómo doblar a la derecha y hacerlo. Entonces, si no hay esas informaciones, el caos es mayor. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Y eso ocurre, y eso va a ocurrir mientras, ya vemos, la primera semana, un caos. Pero no porque se están aplicando las medidas, sino porque la gente no sabe lo que van a hacer, ni la gente de Intran tampoco. Una señora que está dando entrevistas y conferencias de prensa del Intran, muy ducha en el tema, ella lo explica, pero no es solamente, y el que no ve televisión o no oye la radio y no la ve, tiene que presumir cómo es. No hay, te digo, las vallas que están puestas y los letreros que están puestos en muchísimos sitios, en vallas, son decorativos para decir que estamos haciendo tanto y que tenemos tanta gente y la que se dio cuenta, pero no hay una indicación. Usted va a doblar a tal sitio,
Mire, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Además de eso, eso es peligrosísimo porque la gente se queda embelesado viendo las vallas. Le cambia el semáforo y se queda viendo la valla, pam, 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 y le toca bocina detrás porque se embeleza en eso. O si va conduciendo y te pone a ver la valla, te trae contra otro fácilmente o te va de un lado de otro. Eso es contraproducente. Eso es contraproducente. Pero, cosas veredes. Esas son de las cosas que pasan, que son medidas bien tomadas, como el tema de la descontaminación visual que se produjo aquí durante la gestión de Roberto Salcedo, vuelvo y digo, a rajatabla. El que ponía un letrero se lo quitaban. De quien fuera. De quien fuera. Tenían brigadas para eso y lo hizo cumplir. Y descontaminó visualmente la capital. Visualmente fue descontaminada. Principalmente en las épocas de campaña política que pegaban afiches, que hacían todo lo que le daba la gana y el nivel se lo quitaba. A la mala, y lo hizo. Pero eso, como pasan muchas cosas en el país, se fue dejando y la ciudad está llena nueva vez de letreros y de contaminación visual. Y eso es lo que hace temer a uno de que estas medidas que comienzan con mal pie, para colmo, puedan perdurar en el tiempo y tratar de aminorar el caos, la crisis del transporte vial en la República Dominicana. En este caso estamos hablando de la capital. Miren, el presidente de la República fue claro. Lo había dicho ya el superintendente de Seguridad Social, Miguel Seara Jato, de la CISARRIB. SENASA no está en quiebra, porque SENASA no puede quebrar, porque SENASA es el Estado. Ciertamente, y lo reconoció el presidente y lo reconocen los ejecutivos de SENASA, ha crecido SENASA tanto que llegó un momento donde requieren más recursos. Además hay un encarecimiento de servicios y medicamentos y requieren más recursos y tiene atrasos en el pago de esos recursos, pues no está quebrada. Lo que pasa es, esto hay que verlo en dos vertientes. Número uno, esta denuncia fue hecha por un partido político, por la Fuerza del Pueblo, que se manejó políticamente diciendo que así es que este gobierno ha quebrado el país y esto, que lo otro, no sé cuánto. No en el interés de poner en el tapete un problema que requería solución, agilización para el servicio sanitario que necesita el ciudadano común. No, era la denuncia pública política de oposición al gobierno. ¿Ese es su rol? Sí. Pero, ¿qué me mueve esto a pensar? Señores, es que esto es un negocio. Las ARS tienen su negocio, SENASA entra en el negocio, aumentando. A propósito, perdón, de la pandemia, el gobierno se vio en la obligación de comenzar a afiliar a todo el que se podía afiliar a un sistema de salud para poder tener acceso a una salud mínimamente necesaria. Pero SENASA fue fortaleciéndose y hoy dice mucha gente que es uno de los mejores seguros médicos que tiene el país y es el Estado que lo mantiene. Claro, SENASA tiene la capacidad, porque el Estado está detrás, de aumentar y aumentar. Y ya van 2.400.000 personas en el sistema de SENASA, con afiliados y con parientes y familias y todo esto. Van a llegar 4 millones como si nada. Y esto resta a las otras ARS que están en el mercado. Entonces, lógicamente, SENASA se ha convertido en una competencia de las otras ARS privadas. Y eso hay que entenderlo. Son negocios. Son negocios. La situación está
en que fíjense que la denuncia, quien la hace, es un partido político porque le fue filtrada una información de esos atrasos precisamente para poner el tema en el tapete y poner a Senasa contra la pared. Fíjense que después de eso el Colegio Médico Dominicano, como de costumbre, eso no nos extraña, salió diciendo, sí, los médicos, hay un atraso con el pago a los médicos, Senasa. Bien. La Asociación de Clínicas Privadas, Andeclip, lo que no me extraña tampoco, salió después también. Sí, en las clínicas también hay unos atrasos con los pagos de servicios a las clínicas de parte de Senasa. Caramba, pues yo me pregunto. Y no son esas mismas clínicas y esos mismos médicos que decían hace unos meses solamente que las ARS en sentido general tenían atrasos en los pagos, que no estaban al día, que pagaban a 30, 60 y hasta 90 días y habían algunos que tenían atrasos. O sea, el problema no es de Senasa, el problema es del sistema en tal caso. Pero esto está dirigido a una acción política y ese es el daño que se le hace a un servicio de esa naturaleza. Cuando la política se inmiscuye por encima de la realidad y del derecho que tiene la gente a tener un servicio público, como es la salud, en este caso con las garantías del gobierno. El presidente dijo sencillamente, señores, ¿qué es lo que quieren? ¿Que cerremos Senasa? ¿Que dejemos 2 millones y pico de personas fuera? ¿Eso es lo que quieren? Es una disposición alegre y nosotros no lo vamos a hacer. Sí, ciertamente se necesita más dinero y se le está enviando una partida nueva de dinero porque ha aumentado la cuota que tenemos que darle a Senasa precisamente porque han aumentado los gastos, han aumentado los costos en las clínicas, han aumentado los honorarios de médicos. Ahí está la respuesta. Por eso cuando yo vi la información, inmediatamente vi que fue un partido político, la Fuerza del Pueblo, quien ha tratado de hacer una guerrita con eso. Entonces, ayer dieron una conferencia de prensa diciendo que lo que dijo el presidente no es así porque ellos se le ha dicho que sé yo qué patatín. Les quieren armar una disputa política sobre la base de una realidad, de un problema social. Que el gobierno no lo desmiente. Pero no que esté en quiebra, no que ha quebrado, que tiene atrasos por los aumentos en los costos. Además de eso, es sabido de todo el mundo que el gobierno tiene restricciones económicas para la ejecución de su presupuesto y que realmente las inversiones se han visto disminuidas precisamente por eso, porque el gobierno tiene sus restricciones. Una inyección de capital, de dinero del gobierno, puede ser para un gobierno que tiene un presupuesto de 1 billón y pico de pesos para este año, puede ser un serio problema que haya un atraso de 1.000 y pico, 500, 800, 900, 1.000 y pico, 2.000 millones de pesos en un área como el área de la salud. No debe ser. No debe ser. Entonces, hay que ponerse claro y poder definir la paja del trigo. Y hacen mal los sectores políticos que usan las carencias y los problemas de la población y de la sociedad para sus fines políticos, para fines de hacer oposición o hacer partidarismo en favor de los gobernantes de turno, de cualquiera de las formas. Pero también hacen un flaco servicio las competencias del sector privado que pretenden generar un caos en el sector público para garantizar sus beneficios, lo cual no debe ser. Entren al mercado y compitan, den buenos servicios, garanticen los servicios.
cumplan con sus obligaciones y los que no cumplan quedarán ellos mismos expuestos a la crítica, expuestos a la situación de desprestigio que podían tener por incumplidores. De eso se trata, señores. Pero evidentemente lo que dijo Seara Hatton tiene toda la razón. SENASA no está quebrada ni puede quebrar porque es el Estado. Y punto. Y punto. Hay dos proyectos que están en discusión. Dos proyectos que están en discusión. El Código Laboral y el Código Penal. El Código Laboral se instrumentalizó oficialmente en el Congreso hace 6 meses, cuando fue depositado por el Poder Ejecutivo. Se está discutiendo y se ha hablado, hay un tema que ha sido el nudo gordiano, que es el tema de la cesantía, donde hay acuerdos y hay búsqueda de soluciones con el tema de la cesantía. El gobierno sometió el proyecto sin que la cesantía se tope. Y los trabajadores han dicho que esa es la única garantía que tienen los trabajadores, el tema de la cesantía. Los empresarios dicen que el mantener un fondo para el pago de la cesantía contribuye a descapitalizar muchas veces a una empresa y además de eso a tener un sobrepago, un sobrecargo de lo que son los niveles de beneficio de oferta y demanda, de producción y ventas. Ambos tienen razón. Los empresarios que estaban cerrados banda, que si mantienen la cesantía, estamos en desacuerdo con la aprobación del código. Los trabajadores que si quitan la cesantía, no lo aprobamos y vamos a las protestas. En los últimos días se ha hablado de algunas alternativas. La creación de un seguro laboral para cuando la persona sea despedida, tenga un seguro que le garantice una cantidad de dinero X para poder solventar sus necesidades económicas hasta que vuelva nueva vez a tener un empleo. Se ha hablado también de que tenga un tope la cesantía, de que sean hasta tantos salarios, hasta nivel tal. Se ha hablado de hacer algo híbrido. Lo que se está consciente, seguro y claro es que al momento de aprobar ese código, cual que fuera el tema, los derechos adquiridos hasta el momento de entrar en vigencia la nueva ley, el nuevo código, el tema de los que tienen ya garantías de una cesantía asegurada por tiempo en servicio no se puede tocar. Sería a partir de si hay alguna modificación. Pero yo creo que podía tener una salida más fácil. En el tema del Código Penal privan otras cosas. El tema de las 3 causales definitivamente tiene que ser, que es el nudo gordiano que ha habido hasta ahora, y se le han incluido 2 o 3 cositas más. Pero hasta ahora ese ha sido el nudo gordiano, el tema de discusión, debe ser zanjado definitivamente. Ahí vuelvo y digo lo que he dicho muchas veces, la irresponsabilidad de los legisladores. Apruébenlo, rechácenlo, pero legislen, denle salida al proyecto, al nuevo código. 20 y pico de años dando vuelta en el Congreso, porque los legisladores cogen y lo esconden irresponsablemente. Si usted no está de acuerdo, vote en contra. Si usted está de acuerdo, vote a favor. Y el voto de las mayorías decide. Hagan sus cabildeos lo que usted quiera, pero tomen una decisión. Han dicho el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, han dado garantías de que esos 2 códigos van a salir en esta legislatura. Esta legislatura concluye el 26 de julio. Ya veremos. Ya veremos. Mi columna de esta semana la dedico a la decisión del Indotel de establecer formas de apoyo y de mecanismos técnicos y económicos, incluso a través de medios de publicidad y de equipos, a las estaciones radicadas en la frontera, en la línea fronteriza, a lo largo de la línea fronteriza,
las 5 provincias y las otras provincias aledañas ahí cerca, como una forma de fortalecer la difusión de, diría yo, emblemas de la dominicanidad, nuestra música, nuestros mensajes, la historia de República Dominicana, porque los estudios han demostrado, hechos por el propio Indotel, que la penetración de las emisiones de emisoras desde Haití a toda esa zona, en creol, hasta en español, y muchas veces, la generalidad de las veces, promoviendo lo que son su cultura, su música, su forma de ser, mensajes, de cualquier forma, resta identidad a los residentes y pobladores de la zona fronteriza. Es un proyecto que se llama Soberanía 4.0 y sobre él hablo en mi columna de esta semana, Oye País, que comparto con ustedes a continuación. La penetración de las transmisiones de radiodifusoras haitianas a las comunidades y residentes del lado dominicano a lo largo de la zona fronteriza de sur a norte es motivo de alta preocupación de las autoridades que han lanzado a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el programa denominado Soberanía 4.0, que procura mitigar las interferencias del espectro radiofónico nacional que provocan las emisoras del vecino país. Es en ese sentido que el programa Soberanía 4.0 tiene como meta el fortalecimiento técnico de las estaciones locales y la promoción activa de la identidad y cultura dominicana, enmarcado en uno de los 6 ejes principales de las discusiones que se llevan a cabo en el contexto del Consejo Económico y Social, a propósito del diálogo abierto por el presidente Luis Abinader con la más alta cúpula política nacional de cara a los efectos que genera en el país la aguda crisis política, social, económica y de seguridad pública que afecta a Haití. El programa que lidera Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Directores del Indotel, es apoyado por los Ministerios de Defensa, Cultura y Educación. Un estudio realizado por técnicos y expertos del Indotel establece el impacto que las transmisiones en creol, con informaciones, música y todo tipo de comentarios sobre la vida y costumbres de los haitianos. Esas transmisiones llegan directo a los habitantes de las 5 provincias dominicanas limítrofes: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, así como en otras de las inmediaciones como Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y Bauruco. Según el estudio, los técnicos del Indotel pudieron comprobar que en las poblaciones fronterizas la proporción es de 53% de las emisoras que se escuchan en creol, que se emiten desde territorio haitiano, mientras el 47% en español desde el lado dominicano. Expertos en el negocio de la radiodifusión en Haití dicen asimismo que varias emisoras dominicanas penetran con mucha fuerza en territorio haitiano. Una gran cantidad de emisoras dominicanas instaladas a lo largo de las comunidades fronterizas se ven copadas por las transmisiones que provienen de las estaciones haitianas. Las emisoras dominicanas instaladas en las comunidades fronterizas no tienen la potencia ni los equipos idóneos que les permita difundir sus programaciones sin ser interferidas por emisoras haitianas, que transmiten en creol y con contenidos social, de la cultura, música e informaciones de todo tipo provenientes del vecino país. Soberanía 4.0 incluye entonces spots que proyecten la cultura, la música y el espíritu dominicanista. Asimismo, dispondrá una inyección de recursos económicos a través de colocaciones publicitarias, principalmente que permita a las emisoras fronterizas nacionales renovar, modernizar equipos e instalaciones
para que logren una presencia importante por encima de las recepciones haitianas que penetran en esas comunidades. Este proyecto representa entonces una clara señal del compromiso del gobierno con la defensa de nuestra soberanía radioeléctrica y el derecho de todas las comunidades a acceder a contenidos que reflejen su identidad y valores. Una iniciativa de Guido Gómez Mazara y en Indotel pretende construir una nueva era para la radio en la frontera donde la cultura, historia y tradiciones criollas se escuchen y se sientan con orgullo dominicanista. Y esto hay que apoyarlo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado la imposición de un cobro de interés, de una tasa de un 1% en las remesas que envían los que viven en Estados Unidos a todas partes del mundo. América Latina, principal receptor de las remesas de los Estados Unidos, Centroamérica, México, Centroamérica, República Dominicana, llevan la supremacía principalmente en esas remesas que le llegan. Y hemos hablado aquí muchas veces sobre el impacto de esas remesas en la economía nacional, en el día a día de cientos, miles de familias que reciben esos chelitos de los hijos, de los esposos, de los padres, de la familia que vive en el exterior, principalmente en Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrá este impuesto a las remesas en República Dominicana? Carlos Cuello, como de costumbre, tiene las respuestas. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, se había anunciado un 5%. Inicialmente se había hablado. O sea que ya estamos ganando. Era de un 5 y ahora se bajó a un 1%, ¿no? Todavía tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes. Sí, ya fue aprobado por el Senado. Exacto. Entonces, de entrar en vigencia sería para el 2025, ya para el año que viene. Sí. Porque sería a partir del 31 de diciembre del año 2025. O sea que ya no afectaría lo que es el flujo de remesa para este año. En este momento, sí. Sí, claro, eso no significa que ese sea el único factor que puede afectar el flujo de remesa. Ahora mismo el flujo de remesa se podría ver, todavía no, pero eso no significa que el año necesariamente se comporte como ha sucedido con estos primeros meses, ¿no? Se podría ver afectado por todo lo que es la incertidumbre, por todo lo que es el proceso de cambio en la economía norteamericana, ¿no? Y sobre todo por el impacto que están teniendo esas políticas en lo que es el desempeño de la economía de Estados Unidos. Ojalá que no, pero es una posibilidad, ¿no? Para que tengamos una idea, el impuesto, repito, que era de un 5, aumentaría lo que es el costo de las remesas formales. Porque ahora mismo, utilizando un buen remesador como Western Union, por ejemplo, ¿no? O MoneyGram, el costo anda entre un 5 y un 10%. Sí, el costo que uno tiene que pagar por la transacción, por la operación. Es caro, pero claro, es seguro. O sea, Sí, no hay riesgo. Y además, agilidad en la entrega, ¿no? Y en el caso de la República Dominicana, las remesas representan alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Pero esa no es la situación de los principales países, de los países de la región. Por ejemplo, en Haití es cerca del 20%, la quinta parte del producto, Sí. son las remesas. En El Salvador, entre el 20 y el 21%.
o sea, en torno al 20% también. Honduras también en torno al 20%. En Guatemala, 18%. ¿no? Nicaragua, 15-16% del Producto Interno Bruto obedecen al movimiento de remesa, ¿no? Y México es el 4%, es el que más recibe. México es el país Sí, lo que pasa es que al ser una economía más grande, Exacto. se impacta menos en el Producto Interno Bruto, pero es el mayor volumen. Exacto. México recibe 65,000 millones de remesas. Y nosotros recibimos 10,000 y 11, supóngase usted, son Sí, 6 veces más. 6 veces más. México, 65,000 millones. Centroamérica, 45,700 millones. Sudamérica, no es tanto, ahí no es 31,700 millones. Colombia creo que es el que más recibe. El que más recibe, sí. Después de México, Colombia, y después Guatemala, y después nosotros. República Dominicana es el cuarto país en remesa, ¿no? En el Caribe, 18,000 millones. O sea, el año pasado hubo un crecimiento en la remesa, no fue estándar, ¿no? Varió en México 2,9, en Centroamérica un 6,6, Sudamérica un 9,1 y en el Caribe un 2%. Sí, con ese peso, con esa importancia que tiene la remesa en lo que es el producto, las economías más afectadas van a ser aquellas que tienen una mayor ponderación, como es natural. Sí. El caso de México se ha estado afectando por otro concepto, no necesariamente la remesa, como tú decías, son una fuente importante para el producto, aunque eso cambia, porque hay algunos estados, como el caso en el caso de México, hay estados como Chiapas, que reciben un 16% de lo que es su producto. Sí, o sea que varía es importante, de claro. estado a estado. En promedio es un 4%, ¿no? Pero en República Dominicana, para nosotros es una de las fuentes principales de ingreso de divisas. Sí, Una de las claro. 4 principales fuentes. Claro, rivalizando con el turismo prácticamente, ¿no? Turismo, con la inversión, con las exportaciones, Sí. hay cerca una de otra, y después con la inversión extranjera. Exacto. Sin embargo, en el caso nuestro hay que destacar, y bueno, en cualquiera de estas economías, que las remesas representan transferencias unilaterales. Sí. O sea que no hay una contraparte, ¿no? Es directo. Es directo, exacto. directo. E impactan sobre los niveles de pobreza. Los estudios que se han hecho aquí, que serían mayores en torno a un 2%, de no ser por las remesas, porque además abarcan un amplio sector de la vida nacional y de la geografía nacional. Y motivan y motorizan el comercio y la economía cotidiana. el Llegan día a día. muchos hogares porque es el promedio entre 200, 250 dólares. Sí. O sea, que eso tiene que a ti que, por ejemplo, Eso es más que un salario mínimo. ahora mismo, en lo que va del año, el promedio es de 1.000 millones mensuales, promedio, Sí. o cercanos, son 990 y pico. Y eso distribuido en promedio entre 200 y 250 dólares, Bueno. llega a muchas familias. Claro que sí. Carlos, que la tendencia de las expectativas del crecimiento de la República Dominicana sigue siendo motivo de estudios y de ponderaciones. Bueno, tú viste que en esta semana se llevó a cabo una reunión para definir lo que van a ser las estrategias de presupuesto para el año 2026, sí. ¿no? No hubo avance en el sentido de pronóstico, pero sí el ministro de la presidencia, en una entrevista, reveló que el crecimiento estaba revisado a la baja. Sí. Antes era un 5, y de hecho los organismos internacionales nos daban entre un 4,7 y un 5, pero con la situación imperante en el contexto de la economía global, se está bajando a un 3,5. El ministro de la presidencia dice que esto obedece a factores externos. Nosotros no vamos a quedar inmunes de toda esta baraúnda. Claro. Y obviamente todavía con un 3,5 estaríamos superando el crecimiento de la región, ¿no? Que va a ser de 2 punto algo, 2.1, 2.2, algo así es, ¿verdad? Sí, el 2%, porque 2%. todas las revisiones son a la baja. A la baja. El IMAE se presentó un crecimiento de un 3,1 en lo que va del año. Hay una desaceleración. El año pasado, para ese mismo periodo, era en torno a un 5. O sea, sin lugar a dudas que hay una ralentización en el crecimiento de la economía.
Esto tiene una explicación que se podría buscar en un refrán que dice la gente: cuando Estados Unidos da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Y es que la economía de Estados Unidos está siendo afectada como consecuencia de las políticas implementadas por el presidente Trump ahora mismo con la ley de presupuesto, ¿no? Se están afectando todo lo que son los pronósticos, ¿no? Así es, así es. Y hasta algunas mitades incluso se han afectado. Pero es verdad, pero es verdad. Pero, mientras tanto, la tasa de cambio se ha mantenido bajo control y la tasa de política monetaria también. ¿Ha impactado en las tasas de interés bancaria? ¿Cómo ha sido? Mira, al cerrar el mes, como ya es costumbre, el Banco Central revisó su tasa de política monetaria, decidió mantenerla invariable. 5.75. No se te olvida porque esa era la multa de antes. Sí. 5.75. Ellos destacan en el informe que el año pasado le bajaron 125 puntos, sobre todo a partir del segundo semestre, cuando ya se logró controlar la inflación. ¿Qué factores tomaron en cuenta para mantener invariable esa tasa de crecimiento? Bueno, se podría decir que la situación de conflicto geopolítico, la incertidumbre provocada sobre todo por la volatilidad de los precios del petróleo también, ¿no? Aunque hasta ahora, gracias a Dios, se han mantenido en una franja manejable, digamos, ¿no? Pero sí también, y esto es lo más importante, la situación de la tasa de interés en Estados Unidos, que la FED insiste en que no la va a variar, con toda la presión que está recibiendo, ¿no? Y no lo va a hacer porque, aunque todavía no es significativo el impacto que está teniendo la política económica sobre la inflación, pero no han logrado todavía llevar la inflación a su objetivo meta. No es el caso nuestro. Un 2%, ¿verdad? Ajá, el de ellos es un 2%. Está ligeramente por encima todavía. No es el caso nuestro, que la llevamos al objetivo metro desde hace más de 24 meses, ¿no? Entonces, parece que la Reserva no quiere tocar la tasa de interés hasta que no lleve la inflación a su objetivo meta, ¿no? Algo que por lo visto va a ser un poquito difícil porque ellos mismos, los gobernadores, dicen que las expectativas de inflación son al alza con la política arancelaria. Entonces, si esas son las expectativas, también la otra parte que están tomando en cuenta la Reserva Federal, el crecimiento de la economía norteamericana se está desacelerando. Ya en lo que va del año, menos 5% de la perspectiva de crecimiento que tenía originalmente, se está hablando de un 1.5% de crecimiento de la economía norteamericana. Por eso te digo, cuando Estados Unidos da gripe, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces el Banco Central decidió mantenerlo igual. El IMAE de un 3.1, tomó en los factores nacionales, ¿no? Tomó en cuenta el crecimiento de la economía, ralentizada, pero todavía creciendo a un 3.1%. El control de la inflación, estamos hablando de 3.84, interanual a mayo. Y la liberalización que hizo ahora recientemente de recursos, con mira a dinamizar la economía, ¿no? Pero con mucha cautela para evitar que una colocación de liquidez, una inyección de liquidez, pueda distorsionar lo que es la tasa cambiaria y la inflación. Correcto. Dos variables en las que hay vasos comunicantes. Claro. Y que cuál de las dos, una falla y la otra se resiente. Claro. Es. Bueno, don Carlos. Bueno, lo demás, el Banco Central aquí anuncia que tiene las reservas internacionales por 14.700 millones. Se ha mantenido en eso. 11% del Producto Interno Bruto y 5 meses de importación. O sea que en ese aspecto, por lo menos aunque la economía está ralentizada, pero digamos que hay una relativa estabilidad macroeconómica. Ellos han mantenido esos niveles de... Amenazada, claro está, por lo que es el entorno internacional. Pero ha mantenido esos niveles, por lo menos, de reservas a lo largo de los últimos años, diría yo, los últimos 3, 4 o 5 años. Afortunadamente. Y yo creo que el gran logro de este año, por lo menos hasta lo que va, fue haber estabilizado el tipo de cambio. El tipo de cambio. Que se veía que iba en una forma galopante hacia el alza, que preocupante incluso. Claro. Y se frenó. Y se detuvo y se bajó incluso. Gracias a Dios, ya superamos el primer semestre. Ya comenzamos el camino de segundo semestre, de descenso hacia el final del año.
Exacto. Así es. Llegamos Vamos a ver a la si- cima y ya comenzamos a A bajar. ver si en el próximo programa ya podremos traer cifras de comportamiento preliminares, ¿no? Del De primer ese semestre primer ya semestre. completo. Y mi verdad decirte que el turismo también se está resintiendo. Sí. Lo anunció el mismo ministro de Turismo sin decirlo muy bien, pero sí. Que se está afectando Sí, los vuelos, Sí, y lo es que tú y que- yo hablábamos nosotros la semana pasada, o sea, las decisiones de la gente en materia de cierto tipo de gasto. Sí, a se controlar. restringe, claro que sí. Lo que no se frena aquí es el crecimiento del personal, la nómina pública. 47,000 Nuevos, para el año pasado. así es. Un año electoral coincidencialmente. Bueno, ahora le van a cambiar los horarios, no te apures. Van a Bueno. caber más. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este análisis de la economía en esta emisión de hoy de Oye País. Una consulta interesante, importante para saber lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo debemos actuar. Mañana nos vemos nuevamente aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.